Listo, chicos. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy hablando de algo interesante que se conoce como el producto cruz o producto vectorial. Quizás muchos de ustedes en ejercicios que han hecho han dado dos vectores, han tenido que buscar un vector nuevo, ¿sí? Que sea perpendicular a ambos, ¿sí? O sea, que genere un ángulo de 90 grados tanto con uno como con otro. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es darle un sentido a eso, ¿sí? Con lo que sabemos. Entonces, tienes un vector U, ¿listo? Componentes U1, U2, U3 es un vector en R3. Tienes un vector B, componentes B1, B2 y B3. Y lo que yo quiero es buscarme un vector W, mírenlo, acá está U, acá está B. U y B, ojo, U y B tienen un ángulo arbitrario, no sé qué ángulo tengan. Pero lo que sí sé es que quiero buscarme un vector U, un vector W, de tal manera que W sea perpendicular, sea ortogonal al vector U, y a su vez W sea ortogonal al vector B, ¿vale? Pero ¿eso qué significa? Eso significa que el producto punto de U con W es 0, y eso nos generaría esta ecuacióncita acá, ¿sí? Y a su vez que el vector B y W, su producto punto me es 0. Eso nos generaría esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, mira que eso nos lleva a un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde digamos tú tienes al U1, tienes los valores de U1, U2, U3, tienes los valores de B1, B2 y B3, y necesitas encontrar quién sería el W1, W2 y W3, ¿verdad? Entonces esto tienes un sistema de ecuaciones al cual le podemos asociar su matriz aumentada, ¿cierto? Que sería de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es escalonar y resolver el sistemita a ver qué pasa, ¿sí? Tratar de resolver. Entonces eso nos lleva a que si tenemos el sistemita acá, pues yo quiero eliminar este B1, ¿cierto? Como quiero eliminar ese B1, pues yo lo que digo es, bueno, comamos la fila 1 y le restamos, pues si necesito eliminar este B1, pues multiplico por 1 y divido por B1 toda la fila 2 y lo coloco en la fila 2. ¿Listo? Entonces fíjate que si haces las cuentas, aquí se quedó en 0 y sería, digamos, U2 y le restas pues U1, B1 por el B2, ¿cierto? Y lo mismo con este otro, entonces aquí quedaría U3 menos U1 por B3 sobre B1, ¿listo? Pero como este B1 es harto y a nosotros nos gusta casi trabajar con fracciones, digamos esta primera fue una operación de eliminación, vamos a hacer una operación de escalamiento, ¿listo? Multiplicamos por B1 toda esta fila, ¿ok? Y eso nos lleva a esto que estamos observando por aquí, ¿cierto? Y es que, pues claro, multiplicando por B1 nos va a quedar esta de acá y a su vez de esta nos va a estar quedando esta de acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Es claro? ¿Sí? ¿Me escuchan? En este pedacito. Bien, entonces, miren que si cogemos ese sistemita, lo podríamos ahora escribir este sistemita. Eso nos indica que tenemos acá una variable. Esta de acá sería una variable libre, ¿verdad? Esta la podemos ver como variable libre. Entonces esto de acá se puede escribir como este siguiente sistema, ¿no? Para W1, W2 y W3. ¿Listo? Y entonces resulta que cuando tenemos esta parte, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer es ver lo siguiente. Pues digamos que esta primera ecuacióncita de acá, ¿listo? Yo podría hacer ¿qué? Yo podría pasarlo a restar acá, nos queda esto, y despejamos W3. Este pasa a dividir y nos queda esto. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Profe, qué pena, ¿puedes subir un poquito la pantalla para ver otra vez la matriz? Sí, es la misma matriz. ¿Listo? Tenemos esto. Ah, listo, listo. Entonces lo que hago es como que lo escribo en el sistema de acá, ¿cierto? Despejo, entonces está sumando, pasa a restar, quedó esto acá así. Y luego esto pasa a dividir y me queda esto así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Listo, chicos? Entonces, una vez que usted ya tiene eso, usted dice, bueno, listo. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé
La primera ecuación me quedaba así. Y aparte sé que W3 es esto. Entonces voy a reemplazar W3 como esto en esta ecuación de acá. Entonces cuando reemplaces, mira que nos queda esto, esta parte igualita, pero en vez de W3, pues pongo esto, ¿cierto? Así, acá está el U3 y el W3 es todo esto, con el menos que tengo acá, ¿listo? Y entonces uno dice, bueno, multipliquemos toda la ecuación por este de acá abajo, que es el denominador. Entonces nos queda esto, ¿sí? Pero al hacer eso, fíjate que aquí yo puedo, como aquí tengo W2 y aquí también, haces un factor común. Entonces nos queda que todo esto está multiplicando al W2. ¿Listo? Entonces tengo esta expresión de acá. Lo interesante es que, bueno, en este pedazo queda igualito, pero en este pedazo se eliminan cosas. ¿Por qué? Porque mira que este señor que está acá, este término que está acá, digamos este, por este primer pedacito acá está acá, es precisamente el mismo término, pero en negativo de este con este de acá. ¿Sí lo ven? Entonces aquí está positivo, acá está negativo, entonces ese pedazo se va a cancelar. ¿Sí lo ven? Eso indica que entonces lo que te va a quedar vivo es U2 menos U2 por U1 por B3. Y a su vez queda vivo de este lado, este menos con este menos nada más. Entonces sería U1 por U3 por B2. Eso quiere decir que entonces si uno hace álgebra, queda U1 factor de U3 por B2 menos U2 por B3 y aquí por el W2 igual a 0. Entonces nos queda esta ecuación de acá. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? En ese pedacito, ¿vamos bien? ¿Tienen preguntas ahí? ¿O no hay lío? ¿Eso es claro? Listo. Entonces mira que listo. Si uno despeja en esa ecuación, pues tienes esta ecuación de acá, tran, y yo podría ver lo siguiente. Bueno, fíjate que esta ecuación de acá es esta misma que yo estoy colocando acá, mira, esta misma. Pero como tenemos el U1 y U1, pues considerando que no va a ser, o sea, no va a ser 0, o bueno, podría ser 0, de pronto aquí me podría faltar un pasito, ¿sí? Aquí de pronto me falta un pequeño pasito. Y es decir, listo, como ambos tienen, como tienes acá este U1 y aquí tienes este U1, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer factor común de ese U1, ¿cierto? Yo puedo decir, bueno, U1, factor de quién? Factor de este amiguito que está acá, ¿listo? Este amiguito que está acá, más este amiguito que está acá, ¿ok? Listo, entonces tienes eso acá, sí. Y eso igual a 0. Y uno dice, bueno, ok. Sí, entonces digamos, ustedes dicen, bueno, profe, pero ¿por qué hizo ese paso? Pues muy sencillo. Cuando usted tiene dos números A que se multiplica con B y eso le da 0, ¿eso qué significa? Que o bien el A es 0 o bien el B es 0, o ambos, ¿sí? O el A es 0 o el B es 0 o ambos son 0. Entonces en ese orden de ideas, el que hace papel de A es este y el que haría papel de B es todo este señor de acá. Entonces, o bien el U1 es 0 o bien todo esto es 0. Entonces eso nos permite justificar el pasito que estoy haciendo acá adelante, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y entonces eso significa que pues o este señor es 0, ¿no? O el U1 es 0 o todo este señor va a ser 0. Entonces ahora sí, de aquí puedo despejar y este que está multiplicando lo paso a dividir, me queda esta ecuación acá, ¿no? Este está sumando, pasa a restar, me queda esto. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado, por un lado, que W1, según lo que encontramos atrás, era esto, ¿cierto? Y de lo que hicimos acá atrásito, encontramos que W3 era esto, ¿sí? Que es lo que estoy colocando acá, ¿sí? Entonces tengo estas dos. Fíjate que entonces lo que estoy diciendo, ojo con lo que voy a decir, es que el W de acá, W1 de acá, depende de W2. Y W3 también depende de W2.
¿cierto? Entonces, como dependen, yo digo, listo. Entonces, el vector W que estoy buscando es un vector de componentes W1, W2 y W3, pero W1 es todo este amiguito de acá, ¿cierto? W2 pues es igual a W2 y W3 es igual a todo este amiguito que está acá, ¿cierto? Ok, entonces, si eso es así, pues yo puedo sacar factor común aquí del W2, ¿no? Tengo esto, así. Entonces, para cualquier, ojo lo que voy a decir acá, para cualquier, digamos, esta sería la solución de ese sistema, donde W2 pertenece a los reales, ¿sí? Cualquier valor, yo puedo elegirme un W2, el que yo quiera, y me estoy encontrando un vector ortogonal a U y a B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Ahí me siguen? Hola. ¿Sí? Sí, señor. Entonces yo puedo elegirme para todo W2 en los reales. ¿Listo? Entonces resulta que como yo veo que aquí hay una fracción, ¿cierto? Y yo detesto las fracciones, ¿sí? O sea, la idea es trabajar con cosas que no sean fracciones. Entonces uno dice, bueno, mira que este denominador es el mismo que tengo acá. Y esta cosa está multiplicando a cada una de las componentes. Entonces uno dice, ah, bueno, pues mira, haz lo siguiente. Toma el W2 como, como este señor que está acá, ¿sí? O sea, el que está en el denominador, tómalo como es. Y si haces eso, pues lo que ves es que el W1 entonces que vamos a elegir va a ser este, el W2 es este mismo y el W3 va a ser este, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y fíjate que esto de acá, yo la puedo escribir, o sea, este menos lo puedo colocar de manera apropiada y me va a quedar este aquí así. Este menos lo puedo sacar si quiero y este aquí y entra este pedacito. Entonces el W, un W cómodo que yo podría elegir sería este. ¿Vamos bien, chicos? ¿Eso es claro? Sí, ¿Sí? señor. Entonces mírate que en ese orden de ideas aquí llegamos. Llegamos a que voy a definirte el producto vectorial o producto cruz del vector U con el vector B como qué, como dada la operación binaria X que yo tengo acá, ¿sí? Dada, me faltó decir dada, la operación binaria X o esa cruz extraña, ¿sí? Vamos a definir esa operación como que usted toma dos vectores U y B, ya esos dos vectores le asigna un nuevo vector llamado U cruz B, ¿sí? Ese es el nuevo vector que es ortogonal a ellos dos, que va a ser el vector W. ¿Cuál vector W? Pues el que encontramos ahorita con todo el cálculo que hicimos, ¿me entienden? O sea que este señor W, que fue el que encontramos ahorita, va a ser precisamente el producto cruz del vector U con el vector B y lo definimos de esta manera. ¿Ok? Esa es la demostración de por qué la fórmula es así. ¿Está ahí preguntas? ¿Sí, chicos? ¿O es claro? ¿Sí es claro para ustedes? Entonces, si uno mira en cualquier libro, resulta que es que cuando uno mira el producto cruz, se lo definen a uno así, mira, tal cual. Esta definición que está acá es precisamente la que encontramos nosotros, igualitica, mira. ¿Sí? Es esa. Y de hecho, en algunos libros lo que hacen es como una regla mnemotécnica o un truquito ahí que ellos encontraron que es con un determinante, ¿sí? O sea que con el determinante, ¿cómo es? Con el determinante se hace de la siguiente manera, mira. Dados los vectores U y B, entonces el producto cruz lo vemos como un determinante con vectores, es un determinante algo extraño, y es que tengo los vectores I, J y K, bueno, I menos J y K, estos son los vectores canónicos, ustedes saben que son los vectores E1, E2 y E3, ¿cierto? Y entonces lo que haces es lo siguiente, tú lo que estás diciendo es acá, me paro en este, tapo la columna, tapo la fila y aquí hago este pequeño determinante.
que sería U2 por B3 menos U3 por B2, que es precisamente lo que está acá. Y eso lo multiplicas por el vector I. ¿Listo? Menos, entonces tapo esta columna, tapo esta fila y hago el determinante. Entonces sería U1 por B3 menos U3 por B2, perdón, por B1, que sería este que está acá, por el J, el menos J en realidad, porque tienes J aquí con el menos J, más tapas de nuevo la columna, tapas la fila, y entonces tendrías U1 por B2 menos U2 por B1, que sería este señor, por el vector K. Que si uno lo observa, escribir esto, escrito en esta base canónica, da igual que si lo hubieras escrito así, por componentes, que es precisamente lo que nos dio ahorita en la demostración que hicimos. ¿Bien? ¿Está ahí alguna pregunta? ¿Es claro, chicos? Hola. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? Profe, una Sí, pregunta. En ese caso dime. lo de tapar sería tapar las columnas, ¿verdad? Columnas y filas. Tapas acá la columna y tapas la fila. Y haces el Ah, ok. determinante de lo que te quede. También es fila la de arriba. Ah, listo. Sí, tapas la fila y también la columna en cada caso para que te genere esto. Esta es una, como una regla ahí que encontraron, una regla mnemotécnica interesante que ellos hacen, viéndolo como un determinante. Es interesante esa forma como ellos lo evalúan, pero igual por eso también quise hacerle la demostración, pues para que se vea que no es tan artificioso, sino que realmente tiene sentido, ¿sí? O sea, es por eso que es así. Casi nunca dan la demostración, casi nunca dan la demostración. Eh, sí, es como un determinante, sí. Entonces, sí, es básicamente hacer como un determinante por el signo, ¿no? Más, menos, más, lo que hacemos en el determinante. Solo que les pongo el menos para que no se olvide ahí. Pero en fin, si usted encuentra algún libro, el libro le muestra a usted esta manera de hacerlo. Yo quería que vieran que en efecto eso sí es así, porque está construido de esa manera y ahorita les acabo de hacer la construcción. ¿Listo? Bueno, un ejemplo interesante es que si uno coge los canónicos, si uno coge estos canónicos, este es el I, digamos, este es el I, este es J, ¿cierto? L3 es K. Entonces, se cumplen unas reglas bastante interesantes. De hecho, esto se me relaciona un poco con lo que se llaman los números cuaternios. Los cuaternios, digamos, la razón de que salga acá un I, de que salga acá un J, y de que salga acá un K, y estas reglas interesantes que dicen que si usted hace el producto cruz de I de E1 con E2, haces las cuentas y te queda E3, y pues sí, ¿no? Porque usted, o sea, usted tiene el E1, el E2, y quieres buscar el que es ortogonal a ellos, pues te resulta siendo el E3, ¿no? El que hace falta, o sea, esto es E1, E2 y E3, y E3 es perpendicular a ellos dos. Pero ojo porque aquí tienes una cuestión y es que hacer E1 producto cruz con E2 no es lo mismo que hacer E2 producto cruz con E1. Sí, o sea, quiero que me entiendan algo. Creo que voy a prender la cámara para que lo vean mejor. Hay una cosa que es la orientación, ¿sí? Tienes la orientación. Por ejemplo, recordemos regla de la mano derecha. Recuerden la regla de la mano derecha. Entonces, eh, tienes el X, ¿cierto? El Y y el Z. ¿Quieren hagamos ese ejercicio? Prendan la cámara, por favor, y hacemos el ejercicio. Miren acá, para que lo entiendan, por favor, chicos. Vamos a hacer el ejercicio. Ponle cuidado. Este para ti sería el E1. Este es E2. Y este es E3, que en este caso sería el I, el J y el K. ¿Listo? Entonces, fíjate que si quieres hacer I con J, el producto cruz, o sea, el vector que es perpendicular a este y este, está apuntando hacia arriba. ¿Sí ve? Pero fíjese que si yo lo hago al revés, si yo lo volteo, me apunta hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir que si lo hubiera hecho E2 con E1, me da menos K, o sea, menos E3.
¿Sí me entienden? Porque es un tema de orientación, chicos. ¿Eso Sí, lo visualizan? Dime. ¿puedes repetir el último que no me quedó claro? Que queda negativo. Listo, a ver. E1, E2, E3, ¿cierto? Es que es bueno que ustedes lo hagan también, con sus manos. A ver, E1, E2, E3. Entonces, haces E1, producto cruz con E2 y te está dando E3, ¿sí? Pero ahora voltea la cosa. Entonces ahora estarías producto cruz de este, que sería E2, con E1. ¿Y quién da? El de abajo. ¿Y quién es el de abajo? Negativo, negativo E3, o sea, negativo K. ¿Sí lo ves? Ah, listo ya, listo, listo. Porque es la orientación, ¿sí? Es la orientación. Entonces, esta, o sea, por eso es que la regla de la mano derecha es importante. De hecho, esa regla de la mano derecha realmente nació, fue por un matemático Hamilton, Roald Hamilton, estudiando en la... él quería buscar una noción de cómo sería una geometría tridimensional. De hecho, me parece que está por acá, les voy a mostrar. Hamilton, no sé qué, voy a por acá. Ven a ver si lo encontramos. Hamilton. Entonces buscamos los cuaternios, ¿sí? Cuaterniones, sí. Los cuaternios están enlazados con la geometría tridimensional, ¿sí? Entonces, si uno de cierta manera los estudia un poco, ellos esconden su regla como de producto. No sé si aquí de pronto la hagan. No, no. Espérame a ver si no. Roald Hamilton. Es que él tiene. Déjame ver si aquí de pronto aparece la tablita. Por ejemplo, mira esta es interesante. Y cruz con J me da K. ¿Sí la ven? ¿Sí, chicos? Si uno hiciera I con K, da menos J. ¿Sí ven esa tabla interesante? ¿Sí? Y si uno hace producto cruz consigo mismo, pues ya vamos a ver que pasan ciertas cosas. ¿Vale? Pero bueno, digamos que esto está un poco conectado con lo que nosotros hacemos del producto cruz. En fin, haces las cuentas y uno ve este tipo de propiedades de ortogonalidad y demás. ¿Ok? Ahora nos vamos con algunas propiedades del producto cruz. Algunas son naturales, no va a ser tan difícil, y otras de pronto no tanto. Entonces, digamos, si va a ser el producto cruz de U con B, pues eso es igual a haber hecho al revés. O sea, es una propiedad no conmutativa, sino, ojo, anti. ¿Qué significa anti? Que cuando lo volteas me está saliendo un menos, ¿sí ves? Entonces usted podría hacer las cuentas, de por sí no es muy difícil por la definición, porque si uno va y mira la definición acá, mire la definición, sáquese un menos de ahí. Cuando te saques un menos, fíjate que queda estos primeros adelante y estos de acá atrás. Y eso es exactamente haber hecho B cruz U. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo, chicos? Sí, ¿Sí? señor. Entonces sáquese un menos y verá que le va a quedar esto al revés. Entonces, en efecto, por la definición, lo que uno ve es que es anticonmutativo. ¿Ven? ¿Vale? Entonces, listo, eso no, esa propiedad creo que no tiene misterio. Hacer esta de acá, hacer el producto cruz de esto, pues simplemente en vez de poner B, pues me pones B1 más W1 y es la misma cosa y lo abres y va a quedar esto aquí. Entonces, digamos que esta propiedad acá no tiene problema tampoco. Esta de acá, fíjense que es muy parecido, solo que en el otro lado, ¿cierto? De esta tampoco, no creo que tenga problema para ustedes. Esto de meter el escalar en el vector, pues sí, no pasa nada. Podemos meter el escalar en la definición y ahí darnos cuenta que en efecto pasa esto. Entonces esto no tiene problema. Si hacemos el producto cruz de U con 0, pues por definición, si uno va y mira la definición acá,
Este va a ser 0, este va a ser 0, entonces este te quedó 0, este va a ser 0, este va a ser 0, todo esto va a 0, este va a ser 0, este va a ser 0, todo esto te va a dar 0, ¿listo? Entonces, en efecto, pues esta la tenemos, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Vamos bien con esta? Esta no tiene problema. La 6. Vamos con la 6. Entonces, ¿qué pasa? Producto cruz de U con U, vete a la definición. Si te vas a la definición, aquí será U2 con B3. Pero como B3 es el mismo U3, fíjense que esto es restar la misma cosa, ¿no? De aquí se va a hacer 0, acá va a pasar lo mismo y acá va a pasar lo mismo. Entonces, en efecto, me va a dar un vector 0. ¿Sí? Te estaría dando este vector 0. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Hola. ¿Escuchan? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Esta 7, tocaría hacer las cuentas, ¿cierto? Abrirlo, hacer las cuentas, es algo tedioso, esas se las dejo para que la revisen, ¿sí? Porque es algo tedioso, pero pues la propiedad se mantiene. Algo interesante es ver que si usted tiene, por ejemplo, el vector de esta propiedad, usted tiene el vector B y aquí está el vector W, ¿listo? Si haces el producto cruz de estos dos, pues te va a quedar un vector que es ortogonal a ellos, ¿no? Este de acá, que sería el vector B cruz W, ¿cierto? Ese sería este amiguito de acá. Pero si aparte haces producto cruz de este con un U que está por ahí en algún lado, ¿cierto? Hacer producto cruz de ese que está por ahí en algún lado, no sé dónde esté, digamos que esté por allá. Lo que va a resultar con este señor es que cuando hace el producto cruz de ese señor, te está saliendo un nuevo vector acá, mira. ¿Sí? ¿Y este señor quién es? ¿Este señor de quién es? El señor resulta ser todo este grandote de acá. ¿Sí lo ven? Que sería U, producto cruz con B, W, ¿cierto? Pero lo interesante es que este señor blanquito resulta que está en el generado de B con W. ¿Sí me entienden, chicos? Porque los escalares, digamos, este señor será el escalar alfa y este menos con este producto punto sería el escalar beta. Entonces es interesante ver que este nuevo vector que tienes acá está precisamente en el plano generado, está en el generado por este vector BW, que eso ya de por sí es un resultado interesante. Y de hecho esa propiedad la utilizan en física muchas veces cuando quieren construir ciertos vectores basados en ortogonalidad, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Más o menos entienden la idea? Hola. Sí, señor. Entonces, digamos, esta propiedad es bastante interesante. Esa se las dejo para que la revisen, la estudien. Es mejor que la hagan, ¿vale? La propiedad 8 es la definición de producto cruz, porque pues ya sé que este vector, el vector U con B, ¿cierto? Es perpendicular a U, o sea que esto me tiene que dar 0 y lo mismo esto. Uno puede hacer las cuentas, de por sí en la demostración lo hice indirectamente y esto va a 0, entonces ahí no hay problema. Y esto pues ya es una cuestión que le llaman el producto mixto, eso nos va a servir más tarde. Que dice que producto de U con esto, haces las cuentas y te va a dar esta relación bastante interesante. ¿Listo? Todos estos son de abrir con definición, hacer las cuentas y eso. Entonces les voy a dar el 7 y el 9 para que lo miren. Los miren con calma, ¿vale? Los miren ahí en casa. Y tienen significados bastante chéveres. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta para mí.
o vamos bien y avanzamos? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Listo. Entonces me voy con la siguiente. Bueno, esto no. Ok. Entonces, de nuevo, pues esto ya es lo que dijimos. Ponemos el vector U, el vector B. El producto cruz está acá ortogonal. No pasa nada. Me voy con esta propiedad, la identidad de Lagrange. Vamos a acercar para que la miren, por favor. Entonces, tengo dos vectores en R3, este vector U, este vector B. ¿Listo? Y yo tengo el vector ortogonal a ellos, que es el vector U cruz B, ¿cierto? Y quiero sacar la norma. Entonces, el resultado dice que la norma de ese señor al cuadrado va a ser igual a la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado, menos el producto punto de U con B al cuadrado. Ese le llaman identidad de Lagrange. Y por otro lado, esta es una que vamos a utilizar mucho, que dice que la norma del producto cruz también se puede ver como la norma de U por la norma de B por el seno. ¿Listo? O sea que uno también podría con el producto cruz dar otro tipo de caracterización con seno, dados dos vectores U y B. Entonces vamos a hacer la demostración de ambas, vamos a verlas, a ver qué fue lo que se realizó. ¿Listo? Vamos a ver. De la primera. La primerita. Entonces, empezamos acá. Entonces, por definición, yo sé que la norma de un vector es el producto punto de, la norma del vector al cuadrado. Es por definición el producto punto de este señor consigo mismo, ¿cierto? O sea, esto no tiene pierde. Luego, ¿qué hacemos? Recordar que este señor se puede como distribuir de esta manera, ¿cierto? Y entonces eso nos está diciendo que, nos está diciendo que esto sería U producto punto con, bueno, con la propiedad 9 que tenemos acá, esta propiedad de acá, ¿cierto? Que dice que U producto punto con B con W se puede escribir así. Entonces este pasa acá al producto punto y se intercala, o sea, se intercalan aquí el U y el W, lo intercalamos. Es una propiedad interesante, no tan conocida, pero sí, estamos intercalando los tres, son los tres los que se intercalan. Entonces el U va a pasar acá al primero, el B pasa acá de segundo y el W. Bueno, es una regla ahí que nos está usando esa propiedad. Llegamos a esto. Y una vez que se tenga eso, entonces este señor, por la propiedad 7 que teníamos atrás, esto se puede escribir con esta. Fíjense que la propiedad 9 y la propiedad 7 que les dejo como ejercicio son precisamente las que ayudan a demostrar este resultado. Entonces tenemos esto y ya con esto es producto punto de eso. Con esto nos da este primer señor. De aquí este producto punto con este nos da este segundo señor. Este señor de acá es la norma de b al cuadrado. Este señor de acá es la norma de u al cuadrado. Esto de acá son la misma cantidad, entonces es la misma cosa, pero al cuadrado. Y con eso pues estaría demostrado la identidad de Lagrange. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Profe, qué pena, ¿puede subir un poco la diapositiva Sí, claro. para dar la ecuación? Ah, ok, listo. Sí, listo. Bueno, ahora la otra. Entonces la otra es esta. Entonces decimos que la norma de este señor por esta, o sea, por lo que demostramos antes, sería esto de aquí, ¿cierto? Lo que demostramos antes. Este lo damos igualito y este por definición, sabemos que este señor por definición es esto, ¿cierto? O sea, recuerda que el producto punto de U con B es precisamente norma de U por norma de B por el coseno. Entonces lo vemos así. Y como este término de acá es igualito a esto, haces un factor común de este señor, te queda 1 menos coseno cuadrado.
donde eso es precisamente el seno cuadrado por trigonometría, ¿no? Tengo esto. Entonces estoy diciendo que esta cosa al cuadrado es igual a esta cosa al cuadrado. Sacas raíz cuadrada a ambos lados y tengo finalmente este resultado. ¿Listo? Bien. ¿Qué es precisamente la segunda propiedad que queríamos probar? La norma del producto vectorial. Esa es la más conocida. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Vean que la primera propiedad la usé para... O sea, la Sí. primera que... Listo, chicos. Entonces volvemos. Entonces decíamos que si usted tiene esta propiedad que tiene acá, ¿cierto? En tal cuadrado, con esta al cuadrado, ¿sí? Sacas raíz cuadrada y tenemos ya demostrada esta de aquí. Bien. Entonces, varias cosas. Por ejemplo, dos vectores que no sean nulos de R3 van a ser paralelos sí y solamente sí, aquí recalco, sí y solamente sí, el producto cruz entre ellos da cero. ¿Listo? O sea, siempre que tengas dos vectores, si usted quiere saber si son ortogonales, pues hace su producto cruz. Y si le da un vector cero es porque ellos, ellos son paralelos. ¿Listo? ¿Listo? Podemos hacer la demostración. Entonces, eso va por los dos lados. Por un lado vemos que U cruz B será igual a sí, solo si la norma, o sea, esto de acá, va a ser igual a cero, así que si su norma, la norma de este sería igual a cero. Pero yo sé que esta norma es precisamente por definición, por la que demostramos antes, la norma de U por la norma de por el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces uno mira para qué ángulos eso podría ser verdad y va a ser para cuando el seno va a ser cero, porque estos no necesariamente tienen que ser ceros. Entonces este sería cero, ¿cierto? Y eso obliga a que el ángulo debería ser o cero o pi, ¿cierto? Pero eso indica de una que los vectores deben ser paralelos, ¿cierto? Porque deben ser uno múltiplo del otro, que especifica eso. ¿Y por qué? Porque demostramos esto y en efecto pues ya tenemos esa parte. Eso es un corolario, un resultado ahí. Es una buena caracterización para que la tengan presente. Listo, entonces este es otro resultado muy importante, geométrico, ¿ok? Que dice que yo puedo, dados un vector U y un vector B, yo puedo armar un paralelogramo entre esos vectores, ¿sí? Con esos dos vectores me puedo armar un paralelogramo. Y entonces resulta que lo que yo voy a ver, ¿sí? Es que hacer el área del paralelogramo es precisamente la norma de su producto cruz, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe, pero se traba un poco cuando estaba hablando. Listo. Entonces, digamos, la norma o sea, el área de ese paralelogramo que generas, vamos a ver que en efecto es el área del paralelogramo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pensemos lo siguiente. Pensémoslo aquí. Fíjate que el área de este señor es que la base, ¿cierto? O sea, a ver, ¿cuál es el área de un paralelogramo? Sería igual a la base por la altura, ¿no? Pero la base es que, pues esta longitud de acá, que es precisamente la norma de B, ¿no? La norma del vector B, por la altura. Pero esa altura, ¿quién es? Si uno mira esta altura, pues es justamente viendo esto como un triángulo rectángulo. Entonces, eso es esta que es la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿cierto? Entonces, eso sería ¿qué? Eso que tendrías la norma de B y aquí tendríamos la norma de U por el seno del ángulo, ¿cierto? Que sería precisamente la altura. Y esto por lo que demostramos en el anterior corolario, es justamente la norma del producto cruz de U con B. Que pues es evidente, ¿no? Es evidente que esto es lo mismo que la norma de haberlo hecho al revés, ¿no? Eso sí, creo que no tienen problemas con eso.
O sea, me da igual si lo hago así o así en norma. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Realmente todas las propiedades las hicimos fue para probar este resultado y otro que viene más adelante. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, voy con el siguiente. Entonces ahora el volumen. ¿Qué sería el volumen? Listo. Ya tenemos el área de un paralelogramo. ¿Qué pasaría si ahora tengo un tercer vector? ¿Cierto? Entonces fíjese que esto es el área como de un paralelepípedo, ¿cierto? Entonces tenemos este es el volumen de un paralelepípedo. Este es un paralelepípedo. Entonces yo sé que el volumen debería ser ¿qué? El área de la base por una altura que usted tenga, ¿cierto? Pero entonces el área de la base, ¿quién debería ser? Pues tiene que ser la norma. Entonces, digamos, aquí tienes un vector B y un vector W, entonces eso sería la norma del vector B con el producto cruz con el vector W, que son precisamente el área de esto, ya lo demostramos, por SH. Y SH, fíjate que aquí tenemos un triángulo rectángulo, no sé si lo alcanzan a visualizar, ¿cierto? Y entonces resulta que aquí estamos generando un ángulo con este es un ángulo alfa, ¿sí? Y entonces eso obliga a que esta altura de acá es precisamente la norma de U por el coseno de alfa, ¿sí? Y eso, con las propiedades que demostramos, justamente me está dando el valor absoluto del producto mixto. ¿Qué por qué? Porque fíjate que aquí lo que tienes es que tienes este señor de acá, eso es la norma de un vector, este señor de acá es la norma del otro vector y este es el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí ves? Y usted sabe, recordarán, que la norma del producto punto de un vector U con un vector B, por definición, la norma, perdón, el valor absoluto del valor absoluto de eso, o bueno, no necesariamente en valor absoluto, sin esto sería que la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos, ¿sí? Entonces fíjate que es la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno, eso es precisamente un producto punto. Realmente los volúmenes tienen que ser positivos, ¿sí? Entonces por eso lo ponen en valor absoluto. Y esa es la formulita para el volumen del paralelepípedo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Muchas veces les pueden dar, digamos, no sé, como unos puntos para el del paralelepípedo. Dicen que está generado con eso y usted puede armar el paralelepípedo asociado, se buscan los tres vectores, aplica esta fórmula y se acabó. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? Chicos, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, bueno. Entonces, vamos a decir que tres vectores son coplanares si el producto mixto me está dando cero. O sea, si esto de aquí me da cero. Y eso pues lo definimos a partir del paralelepípedo y esas propiedades que se puedan tener. Ok, esto creo que ya lo hemos visto en la clase pasada y es que si usted tiene, o sea, usted le dan la ecuación vectorial de una recta, perdón, de un plano, tienes la ecuación vectorial de un plano, donde este es el C y este es el D, usted con el C y el D se puede armar un vector normal, ¿cierto? Y recuerden que yo ya les había dicho que si usted tiene un vector normal a un plano, ¿cierto? O a sus vectores directores, puede construir por definición la ecuación cartesiana o ecuación normal del plano, visto como producto punto. ¿Sí? Eso lo vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces, si tomas el n, producto punto,
con px, por definición, al final, yo no sé si aquí lo hacen. Digamos que, bueno, aquí la idea es eso, ¿no? Tienes un plano aquí, tienes sus vectores directores, un vector de pronto U del plano, un vector B del plano, y entonces tú necesitas construir un vector normal a ellos. Bueno, pues el vector normal va a ser este, ¿cierto? Y ese vector normal que tomas, lo puedes ver como el producto punto de U con B, ¿listo? O porque recuerda que una cosa es hacer U con B, otra cosa es B con U. Bueno, y si quieres la ecuación normal o ecuación cartesiana del plano, entonces fácil. Entonces, eso sería N, producto punto del vector, recuerden cómo era, X menos un punto P, igual a 0. Y recuerda que pues te tocaría tomar un punto del plano, un punto P del plano. Y esta ya es una ecuación cartesiana, que me parece que en clases pasadas ya lo hemos hablado. De hecho, la clase pasada tocamos el tema, lo hice por acá. Yo lo hice, si no estoy mal, la clase pasada, aquí, ¿cierto? Entonces teníamos un n, producto punto con esto, lo armas, y te queda una ecuación cartesiana del plano. ¿Listo? Entonces eso es para que por favor lo revisen, eso no tiene problema. Ya lo tocamos. Producto cruz nos va a ayudar es a encontrar ese vector perpendicular al plano o en la recta, en fin. Entonces decimos ahora que, dado eso, si yo tengo dos planos, un plano P1 y un plano P2, ellos van a ser paralelos sí y solo sí que. Si los vectores N1 y N lo son. Entonces eso es lo que yo les decía, o sea, si usted tiene un plano aquí, ese plano aquí, tienes acá un vector N1, ¿listo? Y aparte por allá usted tiene otro plano. Y aquí tienes otro señor, un N2. Como este señor de acá es perpendicular a cualquier vector en este plano y este señor de acá es perpendicular a cualquier vector de este plano, para que estos dos sean paralelos, es porque este señor de acá y este señor de acá son paralelos. ¿Pero eso qué significa? Pues que N1 es justamente un múltiplo de N2. Eso es una manera de ver. O la otra es a partir de lo que ya hemos visto con el producto punto o el producto cruz. ¿Listo? Que esas son maneras también de demostrarlos de cierta manera. Y lo mismo, digamos, si yo quisiera que estos planos fueran ortogonales, entonces porque el producto punto de los vectores normales a ellos debería ser 0. Es un resultado importante que les pido por favor revisen en su momento. Bien. Y miren que acá es otros resultados de más. Entonces decimos que una recta L va a ser paralela a un plano P, ¿sí? Sí, solo si el vector D, ese vector D es ortogonal al vector N. Y pues sí, ¿no? O sea, si tienes esta recta acá, tienes un vector director D, aparte tienes este plano y tienes un vector N, ¿cierto? Si este vector D, que es el vector director de la recta, es ortogonal, ¿cierto? A esto es porque, pues, estas de acá son paralelas. ¿Listo? Si por el contrario el vector D es ortogonal al plano, es porque este vector D es un múltiplo del vector N. ¿Listo? O sea, son paralelos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Sí? ¿No? Sí, son simples consecuencias de todo lo que hemos estado viendo. Listo, nos metemos con esta parte y es la ecuación de la distancia entre un punto y otro punto. Entonces, dados dos puntos que tú tengas, ¿cuál es la distancia entre ellos dos? Pues eso lo definimos como la norma de ese vector que generamos a partir de ellos, ¿no? Ya saben cómo es AB. Entonces, tienes un punto A en Rn, tienes un punto B, entonces el hacer este vector ya sabes que es restando, tan, 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 tan,
y es hacer la norma de este señor. Obviamente, tú sabes que esto me da lo mismo que si yo lo hubiera hecho como la norma de B, del vector BA, ¿no? O sea, eso en cuanto a normas es lo mismo. Que la raíz cuadrada de este señor. Que el raíz cuadrada del producto punto de él consigo mismo, que es esto. Eso no tiene misterio. Ah, profe, puede subir. Ah, gracias. Esa es la distancia entre un punto y otro en Rn. ¿Listo? Ahora lo que sigue es que sería, digamos, bueno, sí, por casos, si tú lo miras, si es un vector de dos componentes, pues tú aplicas la formulita y te queda esto, que es lo que uno ve de pronto en geometría analítica, en matemáticas básicas, ¿cierto? Cuando ustedes veían cosas de hipérbolas, parábolas y demás, entonces veían este tipo de fórmulas. En R3 va a ser la misma situación, pero ahora con tres componentes. Y en general en Rn, uno la puede definir así. ¿Listo? Me voy con esto, que es la distancia entre un punto y una recta en el plano. Es decir, usted lo que tiene es ahora el plano XY, ¿sí? De pronto aquí no lo dije, en el plano, en un plano XY. Y nota que usted tiene el plano XY y yo tengo una recta esta, que es la recta L, y para esa recta L, aparte afuera hay un punto P. ¿Listo? Y yo quiero saber cuál es la distancia entre esta recta de acá y este punto P. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que tú tienes la ecuación acá, que esta es la ecuación de la recta. ¿Listo? Tienes el punto, las coordenadas del punto son P1, P sub 1, P sub 2, ¿vale? Y entonces fíjate que aquí hay algo que me parece interesante. ¿Cómo se los pongo? Bueno, digamos que aquí el truco es que yo puedo coger esta recta que está acá, como está en el plano, y hacer una recta que sea paralela a esta, que pase por este punto. Este punto de acá es el punto de intersección, ¿cierto? Entre esta nueva recta y este punto de acá. ¿Listo? Que uno podría hacer las cuentas y encargarse de hacer. ¿Cierto que sí? O sea, tú tienes, digamos, estarías buscando una recta, digamos, la ecuación de acá, despejas a Y, tienes esto, y necesitas cambiarle el punto de corte, ¿sí? Pero ese punto de corte va a generarse, ese punto de corte va a generarse de tal forma que aquí en X tengas 0, ¿sí? Entonces uno como que lo que estás buscando es una recta N, tal que el producto punto X menos el punto P, este punto P que tienes acá, ¿sí? Y AB es un vector, el vector normal N, perpendicular a esta recta, que pues lo puedo trasladar acá, ¿sí? Es perpendicular a este vector X menos P, haces las cuentas, nos quedó esto. Y si yo despejo, me queda que el punto de corte va a ser este señor de acá, ¿sí? Entonces, resulta que este vector U que yo tengo acá, tiene como componentes en X0 y en Y la resta entre esto y esto, que es justamente esto que nos está dando acá, ¿sí? Entonces, si uno hace como la norma de esto, nos da este señor de acá, ¿sí? Y es interesante ver que cuando coges este vector U, ¿sí? Yo podría coger este vector U y proyectarlo sobre el vector N. O sea, si coges este vector N y lo pudieras mover acá y lo proyectaras el U sobre el vector N, entonces nos está generando este vector D. Este vector D, si uno coge este vector D, lo que estás haciendo es la proyección. Entonces, ojo con eso. El vector D que tienes acá es la proyección del vector U sobre el vector N. ¿Mm? Y uno por definición sabe que la proyección del vector U sobre el vector N es que es el producto punto de U con N, ¿cierto? Dividido la norma del N por el vector N sobre la norma, ¿cierto? O sea que en ese orden de ideas, esta de acá resulta ser, o sea, la norma de D resulta ser la distancia, mire, entre la recta y el punto P. O sea, este señor de acá, que vendría siendo esto, mira. Entonces, ese es el producto punto de U,
que el vector U es este, con el vector N, que es este. Si haces el producto punto, nos está dando justamente esto, un valor absoluto. Y la norma del vector N es la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que es justamente la fórmula de la distancia entre un punto y una recta en el plano XY. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Eso es claro? Profe, qué pena. ¿Puede esperar un momentico para anotar un momento? Sí. Igual los apuntes yo los envío, ¿no? Yo los apuntes los envío. Listo, profe. Ok, bueno, digamos que quiero generalizar eso, ya no para n mayor, n igual a 2, sino para n mayor a 2. Entonces, de nuevo, tienes una recta L, tienes un vector n que es normal a este señor, ¿sí? Entonces, esta es otra manera de deducirlo. Y tienes la recta aquí L, tienes un vector n que es normal a esa recta, ¿sí? Pero pues uno sabe que si uno tiene un vector n, uno podría encontrar un vector director a la recta dado que n y b ¿son qué? Son perpendiculares, ¿no? O sea, yo sé que el vector n y un vector b, su producto punto me da 0, donde b vendría siendo el vector director de esta recta. Yo me puedo encontrar un vector b de tal manera que la norma entre este n y este norma de b sean igualitas. ¿Sí? Eso lo puedo hacer. Entonces, si yo me cojo esta recta, me cojo ese vector director, tengo un punto sobre ella que es un vector b, es un punto b, ¿sí? Y tengo el punto por afuera que es este punto p, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo que ver este u y ver la proyección, ¿sí? O sea, esta n, la recta que genera este n, se puede trasladar a esta recta de acá, perpendicular a esta L. Entonces, obvio lo que voy a hacer. Lo que uno ve es que la distancia de acá sobre la norma del vector n, ¿sí? Porque pues tienes este vector n, lo que es que sea unitario, entonces recuerda que el vector n sobre la norma es el vector unitario, entonces quedaría norma 1, y si lo multiplicas por una longitud, quedaría este vector d de acá, ¿sí? Que sería la distancia por el vector unitario n, ¿sí? Entonces uno lo que ve, uno ve que si esto es un ángulo tita, este señor de acá es el seno de ese ángulo, el ángulo generado entre este vector b y este vector u, ¿sí? Entonces sería la norma de u por el seno del ángulo, el ángulo generado entre u y b. Entonces uno dice, bueno, pues si uno multiplica arriba y abajo por la norma de b, ¿cierto? Tengo esto. Pero esto de acá arriba, pues recordemos que la norma de b es igual a la norma de n, igual que la norma de b igual a la norma de n, entonces yo puedo ver esto aquí así. ¿Listo? Y entonces yo veo que esto, ¿qué significa? Esto es justamente el producto cruz, este de acá arriba es el producto cruz de u con n sobre la norma de n, ¿sí? ¿Y quién era u? Recuerda que u, este vector u, es el vector que va de b a p, ¿sí? Esta sería una fórmula que a veces aparece en algunos libros de la distancia entre un punto y una recta. Realmente a mí me parece que es más fácil la otra, que les voy a mostrar ahorita, que es con el producto punto, más fácil de calcular, que es justamente esto. Y es que, mire, si usted coge este vector u y lo proyectas sobre n, ¿sí? Tienes la proyección, entonces este vector d es esa proyección, mirar. ¿Y esa proyección es quién? Pues de nuevo, es el producto punto de u con n sobre la norma, y aquí este que es el unitario, ¿cierto que sí? Entonces yo sé que la distancia de estos señores va a ser en valor absoluto, ¿cierto? El producto punto de u, recuerda que u es este vector que va de b a p, producto punto con n en valor absoluto sobre la norma del vector n. Si uno coge esta formulita que está acá y uno la aplica, ¿no? Por ejemplo acá tienes un punto en R3, tienes una recta que es una recta XY, bueno, aquí XYZ, B es un punto en la recta, que es este X0, Y0 y Z0. Acá está el parámetro T, B es el vector director, ¿listo? De tal manera que pues N con B me da 0. Entonces, buscarme el vector que va de P a B, ¿cierto? Sería la resta,
¿cierto? Entonces sería x0 menos p sub 1, y0 menos p sub 2, z0 menos p sub 3, lo tienes acá, listo. Aplicas la fórmula, y mira que si aplicas la fórmula, este señor de acá es este, que es lo mismo que, pues esto de acá es lo mismo que esto, ¿sí? No tiene problema. Y pues hazle el producto punto, o sea, hazlo y verás que nos dan las cuentas, ¿no? Las llegas y dices, listo, producto punto de A con esto, pues me está dando eso, más este con esto de acá, me está dando esto, más este C con este de acá, me da esto, sobre, aquí sé que es la norma de N y la norma de este señor es esto. Y esa sería la fórmula de la distancia entre un punto y una recta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Estamos? ¿Claros? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿Clarito es? quedó claro. Bueno, entonces digamos que la siguiente pregunta que le surge a uno es, venga, ¿y cuál sería la distancia entonces entre un punto y un plano? Pues piensa lo siguiente, o sea, si usted coge este plano de acá, ¿listo? Y acá hay un punto. Entonces, yo podría buscarme, tengo un vector n, que ese es el, el normal a este plano, y de nuevo por el truco que les digo, yo me puedo buscar un vector n, tal que sea ortogonal a este señor, ¿cierto? O sea que este vector b sería uno de los dos directores, ¿verdad? Este vector b sería un vector director del plano. Recuerden que un plano tiene dos vectores directores, entonces en particular este vector b sería uno de los directores, pero fíjese que si uno lo medita un ratito, yo aquí lo que tengo es una recta, ¿no? O sea, este vector B me va a generar una recta que está contenida completamente en ese plano. ¿Sí es? Está contenida completamente en ese plano. Y si está contenida completamente en ese plano, el problema de hallar la distancia, mira, es esta recta de acá. Está perfectamente esta de acá sería una recta L, ¿sí ves? Que es la generada por este vector B. Y fíjate que el problema de hallar la distancia entre un punto y el plano sería equivalente a hallar la distancia entre este punto P y esta recta L, que fue lo que hicimos antes, ¿sí? Ayudándonos de este vector normal que está acá, ¿sí? Y tomando este punto, o sea, de tal manera que este vector B, pues también inicia aquí en B, y bueno, uno hace toda la trigonometría aquí, y al final uno ve que la distancia entre el punto y el plano nos da la misma deducción. Mire, mire que es la misma deducción. Y va a quedar de nuevo con producto cruz o, o lo puede hacer con el producto punto, ¿no? Recuerda que esta definición es con producto punto porque lo estamos haciendo sobre la recta. Y entonces la distancia entre un punto y el plano les queda así. Hay algo que quiero decir y es que fíjese que, por ejemplo, acá te están dando ya el plano de esta forma, ¿sí? Pero yo ya les había dicho que esto que está acá es equivalente, ojo, esto es equivalente a que te lo hubieran escrito de esta manera, ¿no? A por X menos el Q1, ¿cierto? Más el B por el Y menos el Q2 más C de Z menos el Q sub 3 igual a 0. Porque recuerda que esto acá es el producto punto entre el vector n con x menos el punto, ¿cierto? En este caso el punto sería b. Entonces a ti te dan un punto, te dan este plano de acá, y resulta que cuando uno hace aquí las cuentas a por x, a por esta, y luego pasas a restar, pues te está quedando esta ecuación de acá, que es ax más by más cz igual a esto. Pero este señor que está acá es el mismo D que usted tiene acá, ¿sí? O sea, este D de acá es justamente este numerito que le está dando usted acá. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, muchas veces la ecuación de la distancia entre un punto y un plano, a veces no te la ponen así, sino que a veces hacen las cuentas y te dicen que solamente sería A por X0
más B por Y0 más C por Z0 más D. Pero ese es que justamente esto, o sea, es la misma cuenta. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Claro eso, chicos? ¿Me lo entienden? Bueno, entonces si no hay más preguntas, entonces pues esta historia continuará. Feliz Navidad. Esta es la última clase entonces que les daría por lo menos por este año y nos veríamos el siguiente pues, para lo que se necesite. Ya si me necesitan, pues me pueden escribir y demás. Voy a parar la grabación.